Muy buenos días, otra vez desde Seúl, estamos en Corea del Sur y hoy quería hablar de un tema, más que nada es una reflexión que creo que es importante hacer, sobre todo porque son dos formas de ver la vida muy distintas y del funcionamiento de la sociedad, ya que estamos en Corea del Sur, que es uno de los países donde el sistema educativo es más duro y donde los alumnos sufren y sufren de verdad. No tiene nada que ver con el sistema educativo que tenemos en Europa o en España específicamente. Y no solo pasa en Corea del Sur, pasa también en otros países de Asia, sobre todo también China, Japón, que funcionan más o menos de la misma forma. Entonces, lo que quería un poco era como exponer las diferencias y qué supone que los países asiáticos tengan sistemas educativos tan duros, que por una parte está bien porque lo que provoca es que las personas estén seguramente mucho mejor preparadas o educadas o tengan más conocimientos en muchos ámbitos profesionales y educativos, pero por otra parte es muy duro. Los adolescentes a cierta edad no tienen hobbies porque no tienen tiempo para hobbies. Lo único que tienen que hacer es estudiar. Entonces es complicado y es difícil. En mi opinión, creo que China y Corea del Sur tienen los sistemas educativos donde más conocimiento se adquiere, pero por contrapartida, como hemos dicho, son sistemas muy duros. ¿Qué pasa? Que sí que es cierto que en primaria y tal aún es pasable, pero luego cuando llegan secundaria, sobre todo bachillerato, en estos dos países lo que hacen es lo dejan todo, es decir, no tienen hobbies, no pueden hacer prácticamente, no sé, como nosotros, que hacemos extraescolares, que tenemos otras cosas para pasarlo bien que no sea el colegio. Ellos no, ellos se dedican exclusivamente al colegio y sus extraescolares se basan en estudiar más cosas y hacer repaso de lo que aprenden en el colegio. Entonces es un poco locura, e incluso en los años de bachillerato sé de primera mano que duermen 2, 3, 4 horas al día máximo, y esto no es broma. Están 1 o 2 años así. Muchos de ellos se quitan el móvil para no distraerse. Hay veces que duermen en el colegio. Son auténticas locuras que en España son completamente inimaginables, y aquí son cosas comunes. Por ejemplo, aquí en Corea, ¿qué pasa? Que tienen colegio, creo, hasta las 5 de la tarde, que es normal, bueno, aunque bachillerato nosotros terminamos antes, pero bueno, 5 de la tarde. ¿Qué pasa? Que para entrar a la universidad, a una buena universidad, tienes que tener como una carta de recomendación por parte de los profesores. Todos los alumnos se quedan en el colegio hasta las 9, 10 de la noche, ya que si no se quedan hasta esas horas estudiando, los profesores no les van a hacer la carta de recomendación. Entonces, como todos los alumnos lo hacen, si tú no lo haces, no te van a dar una carta de recomendación, entonces no vas a ir a la universidad que quieres, no vas a estudiar la carrera que quieres, y entonces tu futuro profesional pues va a ser mucho peor. Entonces, la competencia es muy dura, el sistema educativo es muy duro, y quizás ese también es uno de los motivos por los cuales tanto China como Corea del Sur han tenido un crecimiento espectacular en los últimos 20 años, que también es cierto, pero a costa de, yo creo que muchos de ellos acabarán frustrados o acabarán hartos de tanto estudio y de tanta exigencia, no solo por parte del colegio, sino por parte de los padres y por parte de la sociedad en general. Lo que pasa en China también es que los años más duros no son en la universidad. Los años más duros son
en el bachillerato. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren... O sea, en China hay como rankings de universidades. Entonces, cuando hacen la SELE, no es como en España, que tú en España la nota de corte la determinan las carreras, no la determinan las universidades. Pero en China no, en China lo importante es ir a una buena universidad. La carrera que vayas a hacer es una cosa más secundaria. Entonces, lo que hace la gente es, por ejemplo, los 15 mejores de todo el país de la SELE van a la Universidad de Beijing. Del 15 al 30 van a la segunda. Del 30 al 80 a la tercera. Y así van yendo a las distintas universidades que hay en China. Y claro, si tienes que competir con otros 2 millones o no sé cuánta gente debe hacer la SELE en China cada año y tienes que sacar mejor nota que ellos para ir a una buena universidad, imaginaos la de trabajo y la de horas que eso les puede llevar. O sea, es una locura, es algo muy distinto a lo que estamos acostumbrados. Y personalmente, y seguro que estáis de acuerdo conmigo, siendo estudiantes, evidentemente, odiaríais y estaréis contentos de no haber tenido que soportar el sistema educativo de China-Corea. Pues la gente más estudiosa lo ve como una inversión para el futuro. Y evidentemente ellos saben que durante esos años tienen que apretar al máximo para luego pues, poder tener el mejor trabajo posible. Pero por otra parte, también es cierto que hay una cosa que se esconde bastante y no se habla demasiado, que son los casos de suicidio de adolescentes. Los casos de suicidio aquí en Corea y en China supongo que también, pero no se sabe porque evidentemente no hay datos oficiales sobre eso, pero son muy altos. Entonces estás intentando crear una sociedad súper competitiva y súper productiva, pero a costa de que tanto los estudiantes como después los trabajadores, porque esta gente no trabaja para vivir, sino que vive para trabajar, pero 100%. Es decir, muchos de ellos no tienen casi vida. Trabajan muchísimas horas y es más, muchos de ellos hasta prefieren trabajar 12 horas antes que 8, pues porque van a ganar un 30% más de dinero y es casi lo único que les interesa. A mí me sorprende bastante la forma que tienen de pensar y la forma en sus objetivos en la vida. Son gente muy ambiciosa, pero muy ambiciosa con el dinero. Y por mucho que Estados Unidos se esté intentando como alargar su mandato y su reinado en el mundo como primera potencia mundial, es imposible y estoy seguro, como la gran mayoría de la gente, que Asia, sobre todo China, será la nueva potencia mundial en muy poco tiempo. Y es básicamente porque son gente que puede estar trabajando 24/7, les da igual, es increíble, son como máquinas. Y lo que estaba comentando antes, de que ellos hacen la SELE para ir a las mejores universidades, ya cuando están dentro de la universidad, es cuando ahí deciden la carrera que van a hacer, incluso la pueden cambiar, pero ellos ya está, en ese momento que ya están dentro de la universidad, han sido aceptados en una buena universidad, ya están tranquilos, ya se dejan ir. A ver, no van a dejar de estudiar de un día para el otro, sí que es cierto que siguen estudiando muchos si lo comparamos con nosotros, es decir, yo cuando estuve haciendo un intercambio en una universidad de China, que estuve un año entero, veía gente que estaba toda la noche, o sea, las clases no cerraban nunca. Tú podías ir a las 12 de la noche
y te encontrabas gente dentro de la clase estudiando. Pero igualmente, el nivel de estudio que realizan en la universidad no es ni mucho menos parecido al que se hace cuando están en bachillerato. Y ahí ya es cuando ellos empiezan a disfrutar, sobre todo hacen más cosas, ya empiezan a tener más hobbies. Y la vida universitaria de los asiáticos no está tan mal si se compara con la vida que tenían en bachillerato, ya que además muchos de ellos, bueno, la gran mayoría, se va a vivir en diferentes campus, se van a vivir solos, más o menos como tenemos la idea, la imagen de una universidad en Estados Unidos, y sí, se lo pasan bien y es un buen momento para ellos. Por cierto, un apunte que ahora estoy viendo, no sé si se verá desde aquí, vamos a acercarnos un poquito más. Y es una cosa que vais a ver si venís a Corea, si venís a muchos países budistas. ¿Veis eso? Que parece una svástica. Mira, hay dos. ¿Lo veis, no? Se ve desde aquí. Cuando veáis esto, tranquilo, no os asustéis. No es que sean unos nazis. Es que es un símbolo budista. De hecho, los nazis cogieron la svástica, que de hecho está como puesta un poco torcida, ¿no? Cogieron el símbolo de aquí. Entonces, yo me acuerdo, una anécdota curiosa, es que yo estaba trabajando de administrativo en un sitio y vino un chino con este símbolo. Lo tenía tatuado en la mano, pero lo tenía como medio borrado. Entonces mi compañero me dijo, ¿pero has visto lo que lleva este tío en la mano, que lleva unas svásticas? Y yo le dije, no, tranquilo. Esto es, seguramente, pues, el hombre sería budista, estaba trabajando viviría en China, y cuando vino a España, pues, le deberían decir, oye, esto aquí no está muy bien visto, así que mejor que lo borres. Pero eso, simplemente que si veis esto por las calles, sobre todo en Corea se ve bastante, no os asustéis porque no es que sean unos nazis, simplemente es un símbolo budista. Como conclusión diría que estoy contento de no haber nacido y sufrido estos sistemas educativos. Creo que la gran mayoría estarán como yo, y evidentemente cosas que nosotros en España hacemos, como la mayoría de gente en bachillerato, pues sale de fiesta, y bastante, casi es, yo diría que hay gente que es incluso cuando sale más de fiesta. Aquí eso ya, cuando empieza en la uni ya, depende de la gente, pues sale un poco, pero antes de la uni es completamente imposible. Así que nos vamos a despedir aquí en medio de Seúl. Hemos hecho un buen paseíto aquí. Ya hemos visto en otros vídeos que es una ciudad con bastantes cuestas, de hecho tiene bastantes montañas. Pero bueno, chicos, estamos aquí hemos llegado aquí en una calle principal, así que ya sabéis, como siempre, mañana más y mejor.